Los colmillos del depredador azur pasaron a milímetros de la garganta de Leanne. Su aliento caliente le bañó el rostro justo cuando ella se apartaba con una torsión. Su cuchilla de combate encontró su blanco, hundiéndose profundamente en el cuello de la criatura. Sangre azul salpicó su visor, cegándola por un momento. No podía ver, pero podía oírlos. Más bestias estaban rodeándola. Sus gruñidos graves vibraban a través del aire viciado de Sourn 7. Leanne supo que iba a morir allí, sola. Su escuadrón ya había caído. Las fuerzas especiales de Elite Sai, diezmadas en 70 segundos exactos. Su visor se aclaró justo a tiempo para ver a otro depredador lanzarse hacia ella. Un borrón de pelaje azul y dientes relucientes. Levantó su cuchilla, sabiendo que no sería suficiente. Un silbido cortó el aire. La bestia cayó en pleno salto. Una flecha de madera sobresalía de la cuenca de su ojo, el astil todavía vibrando por el impacto. Otro silbido. Un segundo depredador se desplomó a su derecha, con una lanza de púas empalada en su garganta. La tercera bestia se giró hacia el origen de los ataques, solo para ser alcanzada por un cuchillo arrojadizo que se enterró profundamente en su flanco. Desapareció entre la maleza con un aullido estridente que se desvaneció en el silencio. De entre la niebla azulada surgió una figura que Leanne confundió inicialmente con otro depredador. El barro y lo que parecía sangre azul seca cubrían su cuerpo. Llevaba un arco rudimentario colgado a la espalda y un cinturón de cuchillos arrojadizos en la cintura. En su mano empuñaba una lanza de madera con una punta dentada y cruel, hecha de lo que parecían ser dientes de depredador. Se movía con un silencio inquietante que ninguno en su escuadrón había logrado, a pesar de años de entrenamiento. Sus ojos, esa era la parte más perturbadora. No eran ojos Sai. Eran ojos humanos, pero escaneaban la jungla con la precisión calculadora de algo que se había convertido en parte de este mundo. Le dirigió una breve mirada, fría y displicente. Si puedes irte, vete. Si no, muere en silencio, dijo en un Sai tosco y con acento, y luego se dio la vuelta para desaparecer de nuevo en las sombras de los enormes y retorcidos árboles. Leanne se puso en pie a duras penas, ignorando el dolor punzante en su costado, donde las garras de un depredador habían hecho presa. «Espera», gritó, pero él ya se estaba fundiendo con la jungla. Lo siguió de todos modos. ¿Qué otra opción tenía? Leanne era la primera comandante de la División de Operaciones Especiales Sai, rama de los territorios exteriores. Hacía 3 días, había liderado a 8 de sus mejores combatientes al planeta Sourn 7 en lo que se clasificó como una misión de entrenamiento rutinaria. Su objetivo, despejar una sección de formas de vida hostiles, establecer una base de operaciones avanzada y demostrar el control Sai sobre los límites de su imperio en expansión. Todo tardó menos de 2 minutos en salir catastróficamente mal. Su información de inteligencia era errónea. Los depredadores de Sourn 7 no eran solo peligrosos. Eran inteligentes, coordinados y, de alguna manera, inmunes a su tecnología de sensores. Los sistemas de defensa automatizados nunca se activaron. Los visores tácticos fallaron cuando más los necesitaban. Y uno por uno, su escuadrón fue despedazado ante sus ojos. Ahora estaba siguiendo a un humano, una especie que le habían enseñado que era poco más que animales listos, adecuados solo para trabajar en los planetas mineros Sai menos hospitalarios. Este humano se movía por la densa jungla de Sourn 7 como si hubiera nacido en ella, leyendo señales invisibles para ella, anticipando peligros antes de que se materializaran. Leanne estaba entrenada para liderar, no para seguir. Sin embargo, allí estaba, luchando por mantener el ritmo de un humano cubierto de barro que claramente no la quería detrás de él. El humano se detuvo de repente, levantando una mano en un gesto universal de silencio. Leanne se quedó helada, esforzándose por oír lo que había llamado su atención. Nada. Luego, un cambio sutil en los sonidos ambientales, tan leve que lo habría pasado por alto si no hubiera estado atenta. Sin previo aviso, se tiró al suelo. Leanne siguió su ejemplo justo cuando algo masivo pasó volando sobre sus cabezas, perturbando el aire con el batir de alas coriáceas. Cuando levantó la vista, el depredador aéreo ya estaba desapareciendo en el denso dosel, habiendo fallado a su presa. «Haces mucho ruido»,
dijo el humano cuando se pusieron de pie de nuevo. Como metal pisando sobre roca. Señaló el blindaje de combate de ella. Por eso encontraron a tu grupo. Este es un blindaje táctico SAI, replicó Lean con rigidez. El mejor de la galaxia. El mejor en el espacio, tal vez. Aquí es una trampa mortal. La examinó de arriba abajo, su expresión ilegible bajo las capas de tierra y sangre que camuflaban sus facciones. ¿Por qué me sigues? Necesito completar mi misión. Él se rió, un sonido áspero y sin humor. Tu misión murió con tu escuadrón. Entonces necesito sobrevivir hasta la extracción. No vendrá ninguna extracción, dijo él, dándose ya la vuelta. Hay bloqueadores de señal por toda esta región. Naturales. Algo en las rocas. Lean aceleró el paso para caminar a su lado. Entonces tendré que llegar al punto de encuentro de emergencia. Está a unos 40 kilómetros al noreste de nuestra zona de aterrizaje. El humano se detuvo de nuevo, fijando en ella esos ojos inquietantemente tranquilos. 40 kilómetros del peor terreno de este planeta, a través de territorios de depredadores que cazan en manada y pueden oler la sangre SAI a kilómetros de distancia. Sacudió la cabeza. No aguantarás ni 5. Entonces, ¿por qué me salvaste? Su expresión vaciló con algo que ella no pudo identificar. No te salvé. Estaba cazando a la misma manada que te atacó. Simplemente estabas allí. Soy Lean, dijo ella, decidiendo probar un enfoque diferente. Primera comandante de las Fuerzas Especiales SAI. No me importa. ¿Y tú eres? Él dudó, como si intentara recordar. Jaque, dijo finalmente, el nombre sonando extraño, como si no lo hubiera pronunciado en voz alta en mucho tiempo. Bueno, Jaque, propongo una alianza. Tu conocimiento de este entorno combinado con mis habilidades de combate podría. No, la interrumpió bruscamente. Trabajo solo. Me retrasarías. Sigo viva. ¿No? Eso significa que puedo adaptarme. Los ojos de Jaque se entrecerraron. Estás viva porque tuviste suerte. Y la suerte se acaba rápido en Sourn 7. Con eso, se dio la vuelta y continuó a través de la densa maleza. Lean lo siguió, sabiendo que él oía sus pasos, pero que elegía ignorarlos. 2 horas más tarde, mientras el sol carmesí del planeta alienígena comenzaba a ponerse, bañando la jungla en una luz rojo sangre, Jaque se detuvo ante lo que parecía ser una pared de roca escarpada cubierta de vegetación azul verdosa. Tocó un patrón específico de enredaderas y una sección de la pared se deslizó hacia adentro, revelando una estrecha abertura. Si vas a entrar, baja las armas, dijo, sin mirar atrás mientras desaparecía en la oscuridad. Lean dudó solo un instante antes de agacharse y entrar, su mano descansando instintivamente en su arma de cinto. La cueva natural se abría a un espacio sorprendentemente grande que claramente había sido adaptado para vivir. La entrada se cerró tras ella con un suave sonido de raspado, sumergiéndolos en la oscuridad hasta que Jaque activó lo que parecían ser hongos bioluminiscentes contenidos en toscos apliques alrededor de la cueva. El brillo azul verdoso reveló el hábitat de un superviviente. Organizado, eficiente y mostrando un ingenio que ella no le habría atribuido a un humano. Armas hechas de hueso, madera y piedra colgaban de las paredes. Arcos de varios tamaños, aljabas con flechas de punta de piedra y hueso, lanzas con puntas de púas y cuchillas fabricadas con dientes afilados de depredador. Mapas dibujados en algún tipo de arcilla adornaban una pared, representando lo que ella supuso que era el territorio circundante. Pieles de animales, todas de ese distintivo azul-azur, servían de lecho y almacenamiento. En una esquina, vio lo que parecía un taller primitivo donde Jaque fabricaba sus armas y herramientas. Y por todas partes había trampas y sistemas de alarma hechos con materiales recolectados de la jungla. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, preguntó Lean, incapaz de ocultar la sorpresa en su voz. Jaque estaba ocupado revisando una serie de sistemas de filtración rudimentarios que parecían procesar agua de un pequeño arroyo subterráneo. 3 años, 2 meses, 17 días. Unos 3 años. Lean no pudo ocultar su conmoción. ¿Solo? Él le lanzó una mirada que no supo interpretar. No estoy solo. Solo soy el único humano.
Leanne dio un paso hacia uno de los mapas, intrigada por su detalle. Ha sobrevivido todo este tiempo sin contacto ni extracción. Mi nave se estrelló. La baliza de emergencia se dañó. Nadie vino a buscarme. Su voz era plana, sin emociones. Después del primer año, dejé de esperar. Pero, ¿cómo has? Suficientes preguntas, interrumpió, lanzándole lo que parecía ser una tira de carne seca. Come, descansa. Con las primeras luces, te irás. Dirígete al oeste durante 3 días. Encontrarás una cresta de piedra negra. Síguela hacia el norte. Podría llevarte a un lugar donde tu gente pueda detectar una señal. Leanne examinó la carne con cautela. ¿Qué es esta proteína? No es venenosa para los Sai, si eso es lo que te preocupa. ¿Cómo sabrías lo que es venenoso para un Sai? Un fantasma de sonrisa cruzó su rostro. No eres la primera de tu especie que me encuentro aquí. La implicación quedó suspendida en el aire entre ellos. Leanne decidió no insistir en los detalles. Mientras masticaba la carne dura y con sabor a caza, Leanne estudió a Jake con más atención. Bajo la suciedad y la ropa improvisada, pudo ver que era delgado pero fuerte. Sus músculos estaban definidos por la dura supervivencia en lugar de por un entrenamiento disciplinado. Cicatrices surcaban la piel visible que tenía. Algunas parecían de ataques de animales, otras de lo que podría haber sido una atención médica rudimentaria autoadministrada. Tienes un arma, dijo de repente, señalando con la cabeza, pero no sabes cómo usarla. Leanne se irritó. Soy primera comandante de la División de Operaciones Especiales SAI. He sido entrenada en combate desde la infancia. ¿Entrenada? Repitió él, la palabra goteando desdén. Te mueves como un libro de texto. Eso es lo que te está matando. Se tocó la sien. Ahí dentro, sigues luchando como si estuvieras en un acorazado SAI o en alguna instalación de entrenamiento estéril. Pero ahí fuera, a la jungla no le importa tu rango ni tus programas de entrenamiento. Entonces, ¿qué le importa? Los ojos de Jake se encontraron con los de ella, y por primera vez, vio algo más que un cálculo frío en ellos. Una intensidad feroz que le hizo comprender cómo había sobrevivido él cuando otros no lo habían hecho. Adaptación, dijo simplemente. La voluntad de convertirte en algo nuevo. Leanne se despertó con el sonido de movimientos. La luz del amanecer se filtraba a través de respiraderos ocultos en el techo de la cueva, proyectando patrones moteados en el suelo de piedra. Jake se estaba preparando para salir, atándose varias armas a su cuerpo y llenando lo que parecían recipientes de agua hechos de vainas de plantas modificadas. Voy contigo, anunció ella, levantándose del tosco jergón que él había designado como su área para dormir. No, no estaba pidiendo permiso. Jake detuvo sus preparativos para mirarla. Morirás ahí fuera. Entonces enséñame a no hacerlo, lo desafió Leanne. Dijiste que no sé cómo usar mis armas, mi entrenamiento. Muéstrame que estoy haciendo mal. ¿Por qué haría eso? Era una pregunta justa. Desde cualquier punto de vista, ella era una enemiga, una representante del imperio que probablemente lo consideraba una especie inferior. Pero Leanne sintió que había algo más en la existencia solitaria de Jake que la mera supervivencia. Podría haberla matado ayer. Eligió no hacerlo. Porque estás aburrido, dijo, asumiendo un riesgo calculado. 3 años solo. Has dominado este entorno. Conoces a los depredadores, el terreno, los patrones climáticos. ¿Qué te queda por desafiar? Algo brilló en sus ojos. ¿Interés? Quizás. Además, continuó, 2 cazadores son mejores que uno, incluso si el segundo necesita pulirse. Jake volvió a sus preparativos, pero sus movimientos se habían ralentizado, volviéndose más deliberados. 3 días, dijo finalmente. Te daré 3 días. Si sigues viva y no te has interpuesto en mi camino, tal vez lo reconsidere. No era exactamente una cálida bienvenida, pero era un comienzo. Primera lección, dijo, lanzándole lo que parecía ser una mochila rudimentaria hecha de piel de animal. Deshazte del blindaje. De todo. Leanne lo miró con incredulidad. El blindaje es mi protección principal. Es pesado.
Es ruidoso. Bloquea tus sentidos. Y esos bastardos azules pueden oler los compuestos metálicos. Señaló una pila de lo que parecía barro mezclado con materia vegetal. Cúbrete con eso en su lugar. Esto es absurdo, protestó Leanne. El blindaje tiene controles ambientales, sistemas de comunicación, que no funcionan aquí, intervino él. Elige, Sai, a mi manera o a la tuya. Pero tu manera hizo que mataran a 8 soldados ayer. El recordatorio le dolió, como sabía que él pretendía. A regañadientes, Leanne comenzó a quitarse las piezas de su blindaje de combate, cada sección representando años de avance tecnológico e investigación táctica, ahora descartadas en favor de un barro primitivo. Mientras se despojaba hasta su capa base, se dio cuenta de que Jake la observaba. No con el interés que un macho podría mostrar por una hembra, al menos no de ninguna manera que ella reconociera, sino con la evaluación clínica de un entrenador examinando a un nuevo recluta. Tu fisiología es diferente, observó. Estructura muscular, densidad ósea, pero tus movimientos son completamente erróneos para tu constitución. Luchas contra tu propio cuerpo. Las técnicas de combate Sai se desarrollan durante siglos de luchar contra otros Sai, interrumpió. O especies que piensan como tú. No depredadores que operan por puro instinto y adaptación. Se acercó a ella, rodeándola lentamente. Respiras mal. ¿Qué respiro mal? Repitió Leanne, sin expresión. Sí. Respiras a un ritmo separado de tu movimiento. Te hace predecible. Demostró un patrón de caminar. Su respiración se sincronizaba con cada paso de una manera que ella nunca había considerado. Así. Entre movimientos, entre latidos. Leanne intentó imitar su técnica, sintiéndose ridícula pero extrañamente consciente de la diferencia que marcaba en su equilibrio y percepción. Otra vez, le instruyó. Y esta vez, cierra los ojos. Siente el aire en tu piel. Escucha los espacios entre los sonidos. Durante la siguiente hora, practicaron lo que parecían movimientos absurdamente simples: caminar, agacharse, estirarse, pero con una conciencia que Leanne nunca había aplicado a acciones tan básicas. Para cuando Jake declaró la lección completa, sus músculos le dolían de formas desconocidas, y había comenzado a reconocer cuán mecánico era realmente su avanzado entrenamiento Sai. ¿Lista?, preguntó Jake, moviéndose ya hacia la salida oculta. Leanne se aplicó la última mezcla de barro en la piel expuesta, notando cómo se enfriaba y luego parecía formar una capa protectora que igualaba la temperatura ambiente. Ingenioso. Lista, confirmó, siguiéndolo hacia la jungla que casi la había matado apenas un día antes. El segundo ataque llegó al mediodía. Estaban cruzando una sección de terreno donde la vegetación se aclaraba, revelando parches de un suelo azul iridiscente que parecía moverse y ondular como el agua al ser perturbado. Jake le había estado enseñando a Leanne a identificar las sutiles señales del territorio de los depredadores. Marcas en los árboles, alteraciones en los patrones naturales de la fauna más pequeña, cambios en los sonidos ambientales de la jungla. Leanne estaba concentrada en colocar sus pies exactamente como él le había mostrado cuando Jake se detuvo de repente. Ella se paró de inmediato, su mano moviéndose hacia el cuchillo de hueso que él le había dado para reemplazar su cuchilla de combate reglamentaria. 3, susurró, sin girar la cabeza. Quizás 4. Nos han estado siguiendo durante el último kilómetro. Leanne aguzó sus sentidos, tratando de detectar lo que él había notado. Nada. Luego, un ligero cambio en la corriente de aire que traía un olor almizclado que ahora reconocía. ¿Cómo procedemos?, preguntó, manteniendo la voz baja. No corremos. Son más rápidos. No nos escondemos. Son mejores cazadores. Sus ojos escanearon los alrededores. Cambiamos el juego. Sin más explicación, Jake pisó deliberadamente uno de los parches de suelo azul. Onduló alrededor de su pie y él presionó más fuerte, girando el talón. Un momento después, una columna de esporas azules brotó del suelo, suspendida en el aire como una fina niebla. «Muévete», ordenó, y Leanne lo siguió mientras él cruzaba rápidamente a otro parche, repitiendo el proceso. Pronto estuvieron rodeados por nubes de las partículas azules.
Se adhirieron a su piel cubierta de barro, creando una capa adicional de camuflaje. Ahora esperamos, susurró Jake, agachándose junto a un tronco retorcido. Lean imitó su posición, luchando contra el instinto de preparar su arma. El ataque, cuando llegó, no fue dirigido a ellos. 4 depredadores, la misma especie que había diezmado al escuadrón de Lean, irrumpieron desde la maleza, sus esbeltos cuerpos azules casi invisibles contra el follaje hasta que se movieron. Pero en lugar de cargar contra los humanos, comenzaron a morder el aire, las esporas que habían liberado. Alucinógenas, explicó Jake en voz baja. Les hace ver múltiples objetivos, confunde su patrón de caza. Las bestias circulaban agitadas, lanzándose ocasionalmente al aire vacío o atacándose entre sí con gruñidos frustrados. Una se acercó a un brazo de distancia de donde estaban agachados, pero no mostró señal de detectarlos. Ahora, respiró Jake, nos convertimos en los cazadores. Se levantó en un movimiento fluido, su lanza improvisada ya en movimiento. Atravesó la garganta del depredador más cercano. Un golpe mortal tan rápido y preciso que la criatura apenas tuvo tiempo de registrar el ataque. Mientras se derrumbaba, Jake ya se movía hacia el siguiente objetivo. Lean siguió su ejemplo, recordando sus lecciones sobre respirar entre movimientos. Su cuchillo encontró su blanco en la cuenca del ojo del segundo depredador, hundiéndose profundamente en el cerebro. La bestia convulsionó una vez y luego quedó inmóvil. Jake despachó al tercero con un cuchillo arrojadizo que Lean ni siquiera lo había visto sacar. La hoja encontró el hueco entre las escamas blindadas de la criatura. El cuarto, de repente consciente de que los cazadores se habían convertido en la presa, intentó huir. Lean reaccionó sin pensar, saltando hacia adelante en un movimiento que se sintió a la vez sai y no sai, atrapando a la criatura a mitad de zancada y derribándola al suelo con su peso y fuerza superiores. Rodaron juntos, los colmillos chasqueando cerca de su cara mientras las garras buscaban agarre en su piel cubierta de barro. Pero Lean ya no se movía según los protocolos de entrenamiento o los algoritmos de combate. Se movía como Jake le había enseñado, con el entorno, con su respiración, con una nueva conciencia de las capacidades de su propio cuerpo. Su cuchillo encontró el corazón del depredador, empujando hacia arriba a través de capas de músculo y hueso. La bestia se estremeció bajo ella, su vida desvaneciéndose en un último aliento estertóreo. El silencio cayó sobre el claro. Lean se levantó lentamente, su cuerpo vibrando de adrenalina y algo más. Una feroz satisfacción que nunca había experimentado en todos sus años de entrenamiento de combate sai. Jake la estaba observando, su expresión indescifrable. No está mal, dijo finalmente, lo que Lean comenzaba a reconocer como un gran elogio de su parte. Aprendes rápido. Tenía motivación, respondió ella, limpiando su cuchilla en una hoja cercana. Él asintió y luego señaló a los depredadores muertos. Estos eran exploradores. Donde hay exploradores, hay una manada. Necesitamos movernos. ¿Deberíamos llevarnos la carne?, preguntó Lean, pensando de manera práctica. No hay tiempo. Además, añadió con una sonrisa sombría, estos no son de los que saben bien. Mientras continuaban su viaje, Lean se encontró moviéndose con creciente confianza, imitando el avance silencioso de Jake a través de la densa maleza. La capa de barro se había secado en su piel, creando una segunda piel que parecía mezclarse con el entorno. Sin su blindaje, podía sentir cada cambio sutil en el aire, oír sonidos que habrían sido filtrados por los sistemas de audio de su casco. ¿A dónde vamos?, preguntó finalmente, mientras el sol alienígena comenzaba su descenso hacia el horizonte. A cazar, respondió Jake simplemente. ¿A cazar qué? Él la miró por encima del hombro, esos dos ojos perceptivos evaluando algo que ella no podía nombrar. Algo que me ha estado cazando a mí. Algo que no podía enfrentar solo. Lean sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire que se enfriaba. ¿Otra especie de depredador? En cierto modo. La expresión de Jake se ensombreció. Tu gente no es la primera en intentar establecer una presencia en Zourn 7. Hubo otra nave hace aproximadamente un año. No eran sai. Alguna otra especie que no reconocí. ¿Qué les pasó?
Lo mismo que a tu escuadrón, excepto que uno sobrevivió. El ritmo de Jake se aceleró ligeramente. Se adaptó como yo, pero no como yo. No solo aprendió a sobrevivir aquí, aprendió a dominar. ¿Otro humano?, preguntó Leanne, sorprendida. Jake negó con la cabeza. No, algo más. Se hace llamar Vex. Ahora controla los territorios del norte. De alguna manera ha logrado domar a algunos de los depredadores más grandes. Los usa para cazar. ¿Cazar qué? Cualquier cosa que se mueva. Jake se detuvo abruptamente, arrodillándose para examinar algo que Leanne no podía ver en el suelo. Incluyéndome a mí. Hemos tenido encuentros. Leanne procesó esta nueva información. ¿Y crees que juntos podemos derrotarlo? Creo que juntos tenemos una oportunidad. Se puso de pie, sacudiéndose la tierra de las manos. Esta noche acamparemos. Mañana cazaremos a Vex antes de que él decida cazarnos a nosotros. Mientras Jake comenzaba a construir un refugio temporal usando técnicas que Leanne nunca habría concebido, involucrando enredaderas flexibles, hojas grandes y una depresión natural en el suelo, ella consideró su situación. En poco más de 24 horas, había pasado de comandar una fuerza de élite a asociarse con un humano cubierto de barro para cazar una misteriosa amenaza alienígena en un planeta que parecía diseñado para matarlos. Y extrañamente, se sentía más viva de lo que se había sentido en años de servicio militar. ¿Por qué me salvaste?, preguntó de nuevo mientras caía la noche y se acurrucaban en su refugio tosco pero efectivo. La verdad esta vez. Jake guardó silencio durante tanto tiempo que Leanne pensó que no respondería. Los hongos bioluminiscentes que había recogido proyectaban un misterioso brillo azul sobre sus facciones, resaltando las duras líneas de un rostro que había olvidado como ser otra cosa que vigilante. Porque miraste al depredador que estaba a punto de matarte, dijo finalmente, y no tenías miedo. Estabas enojada. Como si te lo tomaras como un insulto personal que algo se atreviera a acabar con tu vida. Un fantasma de sonrisa tocó sus labios. Me recordó a alguien. ¿A ti, quizás? Él removió el pequeño fuego sin humo que de alguna manera había creado. O quizás simplemente me cansé de hablar solo. No era una gran respuesta, pero era honesta. Y Leanne descubrió que apreciaba eso más que cualquier halago o explicación estratégica. Duerme un poco, dijo Jake, acomodándose en una posición que parecía alerta incluso en reposo. Yo haré la primera guardia. Puedo. Duerme, repitió con firmeza. Todavía estás aprendiendo a escuchar la jungla. Te despertaré cuando sea tu turno. Leanne no discutió. Su cuerpo, a pesar de sus mejoras y acondicionamientos estaba agotado por los esfuerzos y los nuevos movimientos del día. El ataque llegó antes del amanecer. No de depredadores, no del misterioso Vex, sino de algo que Leanne debería haber anticipado, un equipo de recuperación Psi. Leanne se despertó con la mano de Jake firmemente sobre su boca, sus ojos alerta en la oscuridad previa al amanecer. Señaló en silencio hacia el este, donde el más tenue resplandor del día que se acercaba era visible a través del denso dosel. Aguzó sus sentidos, usando las técnicas que él le había estado enseñando. Allí, el sonido inconfundible de blindajes Psi moviéndose a través de la maleza. El sutil zumbido electrónico de los escáneres tácticos, los patrones de respiración disciplinados de soldados que intentaban moverse en silencio y fracasaban, para los estándares de Sourn 7. Un grupo de rescate, o algo más. Jake le entregó en silencio una lanza rudimentaria, su expresión haciendo una pregunta que no expresaría en voz alta. ¿De qué lado estaba ella? Leanne tomó el arma, asintiendo una vez. Cualquiera que fuera la fuerza que se acercaba, se movían en formaciones de ataque, no con protocolos de rescate. Su prioridad era la supervivencia. Jake había demostrado ser un aliado en ese sentido. Se deslizaron fuera de su refugio, moviéndose como sombras en la penumbra del amanecer. Jake los condujo a un terreno más alto, un afloramiento rocoso que ofrecía tanto cobertura como una vista de la fuerza que se aproximaba. 10 soldados con blindaje táctico completo, apoyo de drones, minas remotas desplegadas en un patrón perimetral estándar. Leanne reconoció la configuración de inmediato. Un escuadrón de limpieza, no una misión de rescate.
Pensaban que estaba muerta. Y encontrar pruebas de lo contrario significaba asegurarse de que ese estado se volviera permanente. Sin supervivientes no hay informes de fracaso de misión. Leanne sintió una furia fría crecer en su pecho. Su propia gente la había dado por perdida y ahora intentaba borrar la evidencia de su error de cálculo. Jake le tocó el brazo ligeramente, devolviendo su atención a la situación inmediata. Señaló al líder del escuadrón, luego al especialista en comunicaciones que iba un poco más atrás. Su significado era claro: eliminar primero el mando y las comunicaciones, y el resto quedaría desorientado. Leanne asintió, sintiendo una extraña desconexión. Ayer, estos habrían sido sus camaradas. Hoy, eran amenazas. La transformación debería haberla preocupado más de lo que lo hizo. Ellos tienen tácticas, susurró Jake, su aliento cálido contra su oído. Nosotros tenemos la jungla. Con eso, se fundió en la maleza, moviéndose hacia el flanco del escuadrón. Leanne rodeó en la dirección opuesta, entendiendo instintivamente su estrategia. Dividir su atención, usar sus números en su contra, hacerles temer el entorno que no podían controlar. Una trampa masiva se activó exactamente donde Jake pretendía. No por un paso descuidado, sino activada deliberadamente por una piedra lanzada. Una red tejida con las enredaderas más resistentes del planeta cayó sobre el especialista en comunicaciones, enredándolo en sus fibras venenosas y con púas. La toxina paralizante actuó rápidamente a través de las articulaciones de su blindaje. El escuadrón se posicionó inmediatamente en formación defensiva, los visores buscando amenazas. Leanne atacó a continuación, una lanza lanzada con precisión a través de un hueco en el blindaje SAI estándar, la unión entre el casco y la placa del hombro, una vulnerabilidad que conocía íntimamente por años de usar el mismo diseño. El soldado se desplomó sin un sonido, y ella ya se estaba moviendo a una nueva posición antes de que el cuerpo golpeara el suelo. El comandante del escuadrón ladró órdenes, desplegando drones para establecer un perímetro de sensores. Demasiado tarde. Jake había anticipado este movimiento y estaba listo. Uno por uno, los drones desaparecieron en trampas cuidadosamente colocadas, redes con peso que caían del dosel, pozos camuflados llenos de un barro azul similar a las arenas movedizas, y cables trampa que activaban lanzas con resorte talladas en la dura madera azul de los árboles de Sourn 7. Los soldados SAI comenzaron a entrar en pánico, disparando a ciegas en la jungla. Leanne rodeó por detrás a un par que se había separado imprudentemente del grupo principal, derribándolos con golpes rápidos y silenciosos en las vulnerabilidades de sus blindajes. Vulnerabilidades que ella había reportado al comando años atrás, pero que nunca habían sido corregidas por restricciones presupuestarias. Jake era un borrón de eficiencia letal al otro lado del claro, usando el entorno como un arma de maneras que hacían que el entrenamiento de combate formal de Leanne pareciera torpe y artificial. Provocó desprendimientos de rocas, usó plantas nativas que liberaban esporas desorientadoras al ser perturbadas. En un momento, simplemente esperó a que un soldado retrocediera hacia el territorio de una de las muchas especies depredadoras de Sourn 7. En minutos, el escuadrón de 10 se había reducido a 3, luego a 2, y finalmente solo quedaba el comandante. Leanne se le acercó abiertamente mientras Jake la cubría desde la línea de árboles. «Comandante Rex», dijo, reconociendo la insignia en su blindaje. «Qué sorpresa encontrarte aquí». Su visor se retractó, revelando un rostro contraído por la conmoción y el miedo. «Leanne, estás viva. Recibimos la baliza de emergencia, pero no había señales de vida». «Conveniente», lo cortó Leanne. «Sin supervivientes significa que no hay nadie que informe del fallo de inteligencia que nos envió aquí sin preparación». «No, vinimos a...» «Ahórratelo», interrumpió. «Vi tu formación de aproximación. No era una misión de rescate. Era una operación de limpieza». La expresión de Rex se endureció. «Te has vuelto una salvaje, Leanne. Mírate. Cubierta de mugre, codeándote con un humano primitivo. Estás comprometida». «No», dijo Leanne, sintiendo una extraña calma apoderarse de ella. «Por primera vez, veo con claridad. El modo SAI no es el único modo. Quizás ni siquiera el mejor. Traidora,
escupió él, su mano moviéndose hacia su arma de cinto. Jake emergió de las sombras antes de que Rex pudiera completar el movimiento, presionando una cuchilla tosca pero efectiva contra la garganta del comandante. «Yo no haría eso», aconsejó en voz baja. Rex se congeló, sus ojos saltando entre ellos. «El Imperio no tolerará esta insurrección. Enviarán más fuerzas, armas más grandes. No podréis esconderos en esta roca para siempre». «No necesitamos para siempre», replicó Lean. «Solo el tiempo suficiente». La mano de Rex se deslizó hacia un compartimento oculto en su blindaje. El transmisor de emergencia. Jake también lo vio, pero no hizo ningún movimiento para detenerlo. «Adelante», dijo Lean. «Envía tu mensaje. Pero elige tus palabras con cuidado». Los dedos de Rex encontraron el transmisor y sus ojos se clavaron en los de Lean mientras lo activaba. Su mensaje fue breve, transmitido directamente a la estación de mando orbital. «No envíen a nadie. Ya no son lo que eran aquí». Luego, la cuchilla de Jake completó su trabajo, rápida y misericordiosa. Más misericordia de la que Rex les habría mostrado a ellos. Mientras el cuerpo del comandante se desplomaba en el suelo, Lean sintió una compleja mezcla de emociones. Arrepentimiento por las vidas perdidas, ira por la traición, pero predominantemente una sensación de liberación. La soldado Sai en ella había muerto con su escuadrón. Lo que quedaba era algo nuevo, algo forjado en el crisol de Zourn 7. Jake la estudió, su expresión suavizándose casi imperceptiblemente. «¿Estás bien?» Lean asintió, sorprendida de descubrir que era verdad. «¿Y ahora qué? ¿Ahora?» Jake miró hacia el horizonte, donde el sol alienígena comenzaba a salir. «Ahora todavía tenemos que lidiar con Vex. ¿Y después de eso?» Él se encogió de hombros. «Después de eso, sobrevivimos. Nos adaptamos. Hacemos nuestro mundo». «Nuestro mundo», repitió Lean, saboreando el concepto. «No un mundo Sai, no un mundo humano. Algo nuevo». Miró a los soldados Sai caídos, a sus armas y blindajes avanzados que habían resultado inútiles contra sus tácticas primitivas pero efectivas. Le habían enseñado que la tecnología equivalía a superioridad, que el modo Sai era el pináculo de la evolución. Ahora entendía las cosas de otra manera. La verdadera fuerza residía en la adaptación, en aprender a respirar entre golpes, en convertirse en lo que el entorno exigía en lugar de intentar forzar al entorno a adaptarse a ti. Jake ya estaba recogiendo suministros útiles de los soldados caídos, sus movimientos eficientes y decididos. Lean se unió a él, sus acciones sincronizadas sin necesidad de palabras. Se habían convertido en un equipo, humano y Sai, unidos por el imperativo más primario, la supervivencia. La casa de Vex los llevó más adentro de los territorios del norte de Zourn 7, donde la jungla gradualmente daba paso a un paisaje de formaciones rocosas de tinte azul y vegetación escasa y retorcida. El aire se enrarecía, transportando olores que Lean no podía identificar, pero que Jake leía como un mapa. «Ha establecido su territorio donde anidan los grandes depredadores», explicó Jake mientras coronaban una cresta con vistas a una vasta cuenca. «Inteligente. Protegen su perímetro sin que él tenga que hacer nada». Lean estudió la cuenca a través de una mira improvisada que Jake había construido con piezas recuperadas del escuadrón de limpieza Sai. Lo que vio desafiaba una categorización fácil. Estructuras que mezclaban componentes tecnológicos con materiales orgánicos. Criaturas que se movían con una coordinación antinatural, como si fueran dirigidas por una sola voluntad. Y en el centro, una nave, o lo que quedaba de ella, reutilizada en lo que parecía ser un centro de mando. «¿Qué es él?», preguntó Lean, incapaz de identificar la especie, incluso desde esa distancia. «Algo adaptable», respondió Jake sombríamente. «Cuando su nave se estrelló, fue el único superviviente, como yo. Pero mientras yo aprendí a vivir con Zourn 7, él decidió conquistarlo». «¿Cómo?». La expresión de Jake se ensombreció. «Algún tipo de interfaz neural. Puede conectarse con los depredadores, controlarlos, convertirlos en armas». Lean sintió un escalofrío a pesar del aire cálido. «¿Es por eso que no podías enfrentarlo solo? ¿Por los depredadores controlados?».
En parte. Los ojos de Jake nunca abandonaron la cuenca. Pero sobre todo porque ahora es como yo. Ha dejado que el planeta lo cambie. Lo rehaga. Como me has estado enseñando. Jake asintió. Exacto. Pero él fue más lejos. Incorporó partes de las formas de vida nativas en sí mismo. Se convirtió en algo nuevo. ¿Y crees que podemos derrotarlo? Creo que tenemos que intentarlo. Jake le pasó la mira. De lo contrario, seguirá expandiendo su territorio hasta que ningún lugar en este planeta sea seguro. Y eventualmente, encontrará una manera de salir de aquí. La implicación era clara. Un ser que podía controlar y coordinar a los letales depredadores de Zourn 7 sería una amenaza para cualquier mundo al que llegara, incluyendo los mundos Sai, incluyendo lo que quedara de los mundos humanos. ¿Cuál es el plan?, preguntó Lean, catalogando mentalmente sus armas y recursos. Los labios de Jake se curvaron en lo que podría haber sido una sonrisa. Usaremos lo que él no espera. Se ha adaptado a las amenazas físicas de este mundo, pero hay una cosa que no ha tenido en cuenta. ¿Qué es? La cooperación. Jake se giró para mirar a Lean de frente. Un humano y una Sai trabajando juntos. Es una estrategia evolutiva que no habrá previsto. La idea era tan simple pero tan profunda que Lean se encontró sonriendo a su vez. ¿Cuándo nos movemos? Al atardecer, respondió Jake. Cuando los grandes depredadores salen a cazar. Mientras el sol alienígena comenzaba su descenso, se prepararon metódicamente. Jake le mostró a Lean cómo aplicar una mezcla diferente en su piel, esta diseñada no para camuflarse, sino para enmascarar su olor de los depredadores bajo el control de Vex. Repasaron su aproximación, sus señales, sus planes de retirada. Y luego, mientras las extrañas constelaciones del cielo nocturno de Zourn 7 comenzaban a emerger, se movieron. El perímetro del complejo de Vex estaba patrullado por criaturas que Lean nunca había visto antes, más grandes que los depredadores azures que habían atacado a su escuadrón, con múltiples extremidades que se movían con una coordinación inquietante. Sus ojos brillaban con una luz artificial que sugería mejoras tecnológicas. Jake señaló una sección donde las patrullas eran más escasas, y se deslizaron a través de ella usando las técnicas que él le había enseñado a Lean. Moviéndose con los ritmos naturales del entorno, respirando entre pasos, convirtiéndose en parte del mundo que los rodeaba en lugar de intrusos dentro de él. Casi habían llegado a la estructura central cuando saltó la alarma. No un sonido, sino un cambio repentino en el comportamiento de cada criatura dentro del complejo. Todas se giraron a la vez, moviéndose con un propósito unificado hacia la posición de Jake y Lean. «Sabe que estamos aquí», dijo Jake, abandonando el sigilo por la velocidad. «Hora del plan B». ¿Teníamos un plan B?, preguntó Lean, siguiéndolo de cerca. «Improvisar», respondió con una sonrisa sombría. Corrieron no para alejarse de la estructura central, sino hacia ella, contando con la naturaleza inesperada de su aproximación para ganar segundos preciosos. La nave convertida se alzaba ante ellos, su casco ahora cubierto de un extraño material orgánico pulsante que parecía ser a la vez planta y animal. La entrada estaba custodiada por los depredadores más grandes que Lean había visto hasta ahora. Enormes criaturas de 6 extremidades con patrones bioluminiscentes ondulando sobre sus pieles azul oscuro. Sus cabezas giraron en perfecta sincronía para seguir su avance. Jake no redujo la velocidad. En su lugar, activó la primera de sus contramedidas preparadas, una bolsa de esporas recolectadas de un hongo particular que crecía en las partes más profundas de la jungla. La arrojó a los guardias, donde estalló en una nube de disruptores neurológicos que apuntaban a los patrones cerebrales específicos de los depredadores ápice de Zourn 7. El efecto fue inmediato y dramático. Las criaturas guardianas convulsionaron, sus movimientos sincronizados disolviéndose en un caótico retorcimiento mientras luchaban contra el dolor y el control de Vex. Se deslizaron junto a ellos hacia la estructura, encontrándose en un espacio que desafiaba una fácil categorización. La tecnología se fusionaba a la perfección con la biología. Materia orgánica pulsante creciendo a través y alrededor de componentes mecánicos. Pantallas que mostraban datos a través de patrones cambiantes de bioluminiscencia. Suelos que parecían responder a sus pasos con sutiles movimientos.
Y en el centro, Vex. Lean había esperado algo monstruoso, una fusión quimérica de alienígena y animal. Lo que vio en su lugar fue de alguna manera más inquietante en su casi normalidad. Vex parecía casi Sai en su forma básica, bípedo, aproximadamente humanoide, pero una sutil incorrección impregnaba su apariencia. Su piel tenía la translucidez de tinte azul de la vegetación de Saurn 7. Donde deberían haber estado los ojos, orbes bioluminiscentes pulsaban con patrones cambiantes, y de su espalda, apéndices orgánicos como raíces o zarcillos se extendían, conectándose a la estructura que lo rodeaba. Jake, dijo Vex, su voz inesperadamente melodiosa. Finalmente decidiste unirte a mí. Y trajiste una amiga. Esos orbes brillantes se volvieron hacia Lean. Una Sai. ¡Qué inesperado! No vinimos a unirnos a ti, respondió Jake, su voz firme a pesar de la tensión que irradiaba. Vex hizo un gesto que podría haber sido un encogimiento de hombros, los zarcillos de su espalda ondulando con el movimiento. Entonces vinisteis a morir. Una lástima. Podríamos haber logrado tanto juntos. ¿Cómo qué? Preguntó Lean, genuinamente curiosa a pesar del peligro. ¿Qué intentas lograr aquí? Esos ojos luminosos giraron hacia ella. Evolución. Evolución dirigida y acelerada. Este planeta es un crisol de adaptación. La mayoría de los que aterrizan aquí mueren. Algunos, como Jake, aprenden a sobrevivir. Pero yo he aprendido a prosperar. Se movió hacia ellos, su andar suave pero de alguna manera incorrecto, como si su cuerpo fuera operado por una inteligencia no del todo acostumbrada a sus límites. Me estoy convirtiendo en algo nuevo, continuó. Algo que trasciende las limitaciones de mi especie original. Y a través de mí, este mundo está siendo remodelado, unificado, perfeccionado. Estás controlando a los depredadores, dijo Jake, forzándolos a tu voluntad. Los estoy guiando, corrigió Vex. Elevándolos, como podría elevaros a vosotros. Extendió una mano hacia Jake. Piensa en lo que podríamos lograr juntos. Dos supervivientes rehaciendo este mundo a nuestra imagen. Lean vio a Jake dudar, solo por un momento. 3 años solo en este planeta. 3 años de lucha constante por la supervivencia. La oferta no solo de compañía, sino de asociación en algo más grande, debe haber sido tentadora. Pero entonces los ojos de Jake se encontraron con los de Lean, y ella vio cómo su decisión se solidificaba. No, dijo simplemente. Eso no es adaptación. Es dominación. Y no es por eso que sobreviví aquí. Los ojos luminosos de Vex se atenuaron ligeramente. Una lástima. Entonces seréis una excelente materia prima para la siguiente etapa de mi evolución. Hizo un gesto sutil, y la estructura a su alrededor pareció cobrar vida, componentes orgánicos extendiéndose hacia ellos como apéndices hambrientos. Jake se movió con los reflejos de relámpago que Saurn 7 había perfeccionado en él, apartando a Lean mientras arrojaba un compuesto cuidadosamente preparado en la unión donde los zarcillos de Vex se conectaban a la estructura. La sustancia, una pasta tóxica hecha de las glándulas de veneno concentradas de los depredadores más mortíferos, mezclada con savia de planta corrosiva, chisporroteó y quemó las conexiones orgánicas, lo suficientemente potente como para cortar el vínculo entre Vex y los sistemas biológicos que había integrado. La explosión fue controlada pero efectiva. Vex gritó, un sonido como nada que Lean hubiera oído antes, ni completamente orgánico ni completamente alienígena. Los zarcillos que lo conectaban a la estructura tuvieron espasmos y luego quedaron flácidos, goteando un fluido azul luminiscente que siseaba al golpear el suelo. ¡Ahora!, gritó Jake, y se movieron al unísono, exactamente como habían practicado. Él yendo por arriba, ella por abajo. Sus ataques sincronizados no por tecnología o telepatía, sino por la comunicación simple y perfecta de dos cazadores que habían aprendido a respirar como uno solo. Vex fue más rápido de lo que Lean esperaba, incluso desconectado de sus sistemas. Se movió con la gracia fluida de los depredadores ápice que controlaba, bloqueando el ataque de Jake y arremetiendo contra Lean con una extremidad que se extendía y remodelaba desafiando la biología normal. Lean se agachó bajo el golpe, sintiendo como le rozaba el hombro con un frío ardiente.
Su contraataque alcanzó a Vex en lo que habría sido el plexo solar en un humano o un Sai, pero en él pareció encontrar una red de filamentos endurecidos bajo la piel. La lucha que siguió fue diferente a cualquier combate que Lean hubiera experimentado en sus años de servicio militar Sai. Vex se movía como un líquido, su forma pareciendo adaptarse y fluir alrededor de sus ataques. Pero ellos tenían una ventaja que él no podía contrarrestar. Hake y Lean habían aprendido a luchar no como individuos, sino como mitades complementarias de una sola unidad de combate. Cuando Vex evadía el golpe de Lean, se movía directamente hacia la trampa de Hake. Cuando enfocaba sus ataques en Hake, Lean estaba allí para explotar la apertura. Respiraban entre golpes, tal como Hake le había enseñado, encontrando el ritmo del combate que trascendía el entrenamiento formal o la fuerza bruta. Vex se dio cuenta de su desventaja demasiado tarde, cuando Hake lo hizo retroceder con una serie de golpes precisamente dirigidos. Lean lo rodeó por detrás, su cuchilla encontrando la unión donde el sistema nervioso alterado de Vex se conectaba con lo que quedaba de su tronco encefálico original. Él se congeló, esos ojos luminosos abriéndose de par en par en lo que podría haber sido sorpresa o respeto. La evolución, susurró, no siempre es lineal. Luego se derrumbó, la luz desvaneciéndose de sus ojos mientras la biología alterada que lo había sostenido se apagaba. El efecto se extendió hacia afuera de inmediato. En todo el complejo, podían oír los rugidos confusos y los movimientos de los depredadores repentinamente liberados del control neural. Los componentes orgánicos de la estructura a su alrededor comenzaron a pulsar erráticamente. Algunas secciones se marchitaban mientras otras crecían a un ritmo acelerado. «Tenemos que irnos», dijo Hake con urgencia. «Todo este lugar se va a desmoronar sin su control». Corrieron, abriéndose paso entre depredadores desorientados y a través de secciones del complejo donde los materiales orgánicos ya comenzaban a descomponerse o a mutar en nuevas formas inestables. Para cuando llegaron al perímetro, toda la cuenca era un caos. Depredadores luchando entre sí, estructuras colapsando, el cuidadoso equilibrio que Vex había mantenido disolviéndose en un conflicto primordial. No dejaron de correr hasta que llegaron a la cresta desde donde habían observado por primera vez el complejo. Mirando hacia atrás, vieron la estructura central colapsar sobre sí misma. Un fuego azul brotó de lo que una vez fue el núcleo de energía de la nave. La explosión envió una onda de choque a través de la cuenca, seguida de un silencio espeluznante. «Se acabó», dijo Lean, sin creérselo del todo. Hake asintió, sus ojos reflejando las llamas distantes. «Esta batalla, no la guerra». «¿Guerra?». Él señaló la naturaleza salvaje que los rodeaba. «Supervivencia, adaptación. Nunca termina en Zourn 7». Lean se encontró sonriendo a pesar del agotamiento y el dolor. «Menos mal que cada vez somos mejores en ello». Hake miró a Lean, la miró de verdad, y ella vio algo nuevo en su expresión. No solo respeto o camaradería, sino el reconocimiento de algo compartido. Ambos habían sido transformados por este planeta, rehechos en algo que no era ni completamente humano ni completamente Sai, sino algo nuevo, algo que podía sobrevivir aquí, algo que quizás incluso podría prosperar. ¿Y ahora qué?, preguntó Lean mientras se alejaban de la destrucción y regresaban al territorio que habían reclamado como propio. Hake consideró la pregunta, escaneando el horizonte como si leyera el futuro en los paisajes alienígenas. «Ahora construimos. No como Vex, no para controlar o dominar, sino para crear algo sostenible, algo que funcione con este mundo en lugar de en su contra. Una colonia de dos», dijo Lean, medio en broma. «Por ahora». Los labios de Hake se curvaron en una rara y genuina sonrisa. «Pero otros vendrán. Siempre lo hacen. Y cuando lleguen, tendrán una opción, adaptarse o morir. Y nosotros estaremos allí para enseñarles a respirar entre golpes», terminó Lean. 3 meses después de la destrucción del complejo de Vex, Lean estaba de pie en la cresta sobre lo que una vez fue la cueva solitaria de Hake. Debajo de ella se extendía un asentamiento pequeño pero creciente. Refugios construidos para trabajar con los contornos naturales del terreno, sistemas de recolección de agua que utilizaban las extrañas propiedades de la vegetación azul de Zourn 7,
Perímetros defensivos que aprovechaban los instintos territoriales de los depredadores locales en lugar de intentar excluirlos por completo. Y gente. No muchos, solo 4 además de ella y Jake. 2 eran supervivientes de una expedición científica SAI que se había estrellado en el otro lado del planeta. Uno era un mercader humano cuya pequeña nave había sido dañada por las inusuales tormentas magnéticas de Saturn 7. El recién llegado era algo que ninguno de ellos reconocía, un ser de 6 extremidades con piel cobriza que se comunicaba a través de patrones de color que ondulaban por su cuerpo. Jake emergió de la jungla de abajo, liderando una partida de caza. El mercader humano y uno de los científicos SAI. Se movían con la sincronización que Lean había llegado a esperar de los estudiantes de Jake. Sus respiraciones en armonía con sus pasos, sus cuerpos cubiertos con las mezclas de barro protectoras que Jake había perfeccionado. Observó cómo se acercaban al asentamiento, cargando sus presas. No los depredadores azures que una vez habían diezmado a su escuadrón, sino uno de los herbívoros menos agresivos que pastaban en la vegetación azul. Nada se desperdiciaba aquí. La carne los alimentaría. La piel se convertiría en ropa o materiales para refugios. Los huesos se convertirían en herramientas o armas. Lean sintió una oleada de orgullo que la sorprendió por su intensidad. En solo 3 meses, habían creado algo único en este mundo mortal. No una colonia en el sentido tradicional, ni un puesto militar o una base científica, sino una comunidad de adaptación. Un lugar donde la moneda principal no era la tecnología o el poderío militar, sino la capacidad de aprender, de cambiar, de respirar entre los golpes que Saturn 7 asestaba sin cesar. Jake la vio en la cresta y levantó una mano en señal de saludo. Ella le devolvió el gesto y luego comenzó a bajar para unirse a ellos. Esta noche habría un festín. Mañana, más lecciones de supervivencia. Pasado mañana, quizás otro accidente, otro superviviente que enseñar, o quizás otra amenaza. El Imperio SAI no los olvidaría para siempre. Otras potencias podrían detectar las extrañas señales que a veces emanaban del complejo destruido de Vex, donde la tecnología orgánica mutante continuaba evolucionando de formas impredecibles. Habría desafíos por delante, peligros que aún no podían imaginar. Pero Lean ya no tenía miedo. Había aprendido la lección más importante de Saturn 7. Nada sobrevivía permaneciendo estático. La evolución no era solo un proceso biológico, sino una filosofía. Vivir era cambiar. Prosperar era abrazar ese cambio y dirigirlo. Cuando llegó al pie de la cresta, Jake se separó de la partida de caza para encontrarse con ella. Su rostro, una vez perpetuamente sombrío, ahora mostraba ocasionalmente indicios del hombre que podría haber sido antes de Saturn 7, o vislumbres del hombre en que se estaba convirtiendo después de él. ¿Buena caza?, preguntó, poniéndose a su lado. Mejor de lo esperado, respondió él. Kila está aprendiendo rápido. Kila era la científica SAI, una xenobióloga que inicialmente se había resistido a sus métodos con más obstinación, insistiendo en aferrarse a sus soluciones tecnológicas hasta que una manada de depredadores azures casi la convierte en su cena. Ahora se estaba convirtiendo rápidamente en una de sus cazadoras más expertas. ¿Alguna señal de la patrulla del norte?, preguntó Lean mientras caminaban hacia el área de reunión central. Jake negó con la cabeza. Todavía no, pero saben que deben volver antes del anochecer. La patrulla del norte era su sistema de alerta temprana, 2 miembros de su pequeña comunidad que exploraban los territorios donde Vex había gobernado una vez, buscando cualquier señal de que la tecnología orgánica que él había desarrollado estuviera evolucionando nuevas formas de conciencia o control. He estado pensando, dijo Jake mientras llegaban al área de cocina donde la presa del día ya se estaba preparando, sobre la próxima temporada de lluvias. La temporada de lluvias de Saturn 7 era una época brutal en la que la precipitación azul transportaba esporas y microorganismos que podían penetrar incluso sus capas de barro si no se mantenían con cuidado. La temporada pasada, Jake la había soportado solo en su cueva. Esta temporada, necesitarían un refugio más extenso para su creciente comunidad. Las cuevas del oeste, sugirió Lean. Con algunas modificaciones, podrían albergarnos a todos. Jake asintió, complacido de que ella hubiera anticipado su pensamiento.
Comenzaremos los preparativos la próxima semana. Enviaremos un equipo para empezar el trabajo. Leanne se dio cuenta entonces de lo naturalmente que habían asumido sus roles como líderes de esta extraña colección de supervivientes. No a través de ninguna autoridad formal, sino por el simple hecho de que habían sido los primeros en aprender la lección más crucial de Zourn 7. La única ley que importaba aquí era la adaptación. Esa noche, mientras se reunían alrededor del fuego central, cuidadosamente contenido y casi sin humo, otra de las innovaciones de Jake, Leanne miró los rostros iluminados por las llamas de tinte azul. Diferentes especies, diferentes orígenes, diferentes razones para estar varados en este mundo hostil. Sin embargo, habían formado una comunidad más fuerte que cualquier unidad militar que ella hubiera comandado, más innovadora que cualquier equipo de investigación que hubiera encontrado. Jake la miró a través del fuego y levantó ligeramente su recipiente para beber, un brindis silencioso por lo que habían logrado. Ella le devolvió el gesto, sintiendo una conexión que trascendía sus diferentes orígenes. Se habían convertido en algo nuevo juntos, algo que no solo podía sobrevivir en Zourn 7, sino que podía convertirlo en un hogar. En los archivos del ejército Sai los llamaron la sombra y la bestia. Jake y Leanne, aquellos que rechazaron órdenes, que superaron la tecnología, que aprendieron a respirar entre golpes. Su leyenda fue un susurro al principio, una anomalía en un informe de misión fallida. Pero los susurros crecen, e inspiran a otros a buscar no el dominio, sino la armonía, incluso en los lugares más mortíferos de la galaxia. Si te ha gustado esta historia de supervivencia y adaptación, únete a nuestra comunidad. Suscríbete para no perderte la próxima transmisión desde los confines del cosmos. Y recuerda, respira entre golpes.